Antes de ser MrBeast, Jimmy Donaldson era solo un adolescente con una cámara barata, una computadora y una habitación llena de sueños sin validar. Crecer en Carolina del Norte, lejos de las grandes ciudades y de los centros de entretenimiento, tenía un efecto silencioso. Veía cómo otros jóvenes creaban contenido que explotaba en vistas y suscriptores mientras él parecía perderse en la multitud. Cada intento fallido se sentía más grande que el anterior. Cada video que no generaba interés era un recordatorio frío de que no estaba a la altura. No era solo la competencia externa, era una presión interna que lo hacía cuestionarse. ¿Soy lo suficientemente interesante? ¿Tengo algo que realmente valga la pena? Jimmy pasaba horas frente a la pantalla, viendo las métricas de sus videos, analizando cada comentario, cada número, preguntándose qué faltaba. No eran métricas vacías, eran ecos de su ansiedad, de esa sensación incómoda de irrelevancia que lo perseguía incluso cuando nadie más lo notaba. Y mientras muchos adolescentes se rendirían frente a ese fracaso constante, Jimmy hizo algo diferente. Empezó a observar patrones, no solo en su contenido, sino en el comportamiento de la audiencia, en lo que hacía que un video explotara o muriera. No era suerte, era curiosidad obsesiva combinada con miedo real de desaparecer. Ese miedo silencioso se transformó en su motor. Cada video mediocre se convirtió en una lección, cada tropiezo en una oportunidad de experimentar algo distinto. Y experimentó mucho, desafíos extraños, conteos extremos, locuras que la mayoría descartaría como ridículas, pero cada intento le daba información. Cada error le enseñaba cómo acercarse un paso más a la fórmula que nadie le había contado. Su adolescencia estuvo marcada por la incomodidad constante de sentirse invisible en un mundo lleno de ruido, y eso le enseñó algo crucial. Si quería sobrevivir en YouTube, no podía imitar. No podía ser uno más, tenía que arriesgar todo para destacar. Esa incomodidad silenciosa no se calmó con sus primeros éxitos. Cada logro trajo nuevas preguntas. ¿Y ahora? ¿Cómo seguir siendo relevante cuando todos esperan que tu próximo video sea aún más grande? En ese miedo y en esa necesidad de probar, Jimmy comenzó a formar la mentalidad que definiría MrBeast, un enfoque obsesivo en la experimentación, la viralidad y la creatividad extrema, combinado con una paciencia casi estratégica. No buscaba fama rápida, buscaba permanencia, impacto y la capacidad de reinventar lo que las personas esperaban del entretenimiento digital. Y así, incluso antes de su primer millón de suscriptores, esa incomodidad silenciosa, el miedo a quedarse atrás, a ser irrelevante, ya estaba forjando la estructura mental que luego transformaría a YouTube. No solo estaba construyendo videos, estaba construyendo un sistema invisible de prueba, error y refinamiento que lo acompañaría durante toda su carrera. Porque en la historia de MrBeast, el miedo inicial no es un obstáculo, es el combustible que impulsa cada idea extrema, cada desafío imposible, cada video que rompe récords. Después de años de subir videos que pasaban casi desapercibidos, Jimmy Donaldson comenzó a construir algo mucho más valioso que sus primeras vistas. Una mentalidad obsesiva, analítica y casi científica sobre la atención y la viralidad. No se trataba de ser famoso, se trataba de entender los patrones que hacían que millones de personas prestaran atención y luego manipular esos patrones con precisión quirúrgica. Jimmy veía YouTube no como una plataforma de entretenimiento, sino como un ecosistema de comportamiento humano. Cada clic, cada comentario, cada abandono de video era un dato valiosísimo, un feedback instantáneo de la audiencia. Se despertaba pensando en esto, se dormía pensando en esto. Mientras otros adolescentes jugaban videojuegos o navegaban en redes, Jimmy pasaba horas revisando métricas, comparando resultados, preguntándose, ¿por qué este video tiene menos vistas que el anterior? ¿Qué emoción falta? ¿Qué detalle hizo que la gente dejara de mirar justo ahora? De manera casi obsesiva, empezó a documentar todo.
No era suficiente probar una idea, tenía que medirla, compararla, aprender de ella. Cada desafío que filmaba, cada experimento extraño con títulos y miniaturas, era un laboratorio improvisado. Algunos fracasaban estrepitosamente, otros apenas funcionaban, y unos pocos tenían un destello de viralidad que le daba pistas sobre cómo construir algo mucho más grande. Fue en este periodo cuando Jimmy desarrolló otra cualidad clave: tolerancia al ridículo público. Cualquier creador que haya pasado por la adolescencia sabe que la opinión de los demás pesa, pero Jimmy decidió que el fracaso visible no podía detenerlo. Estaba dispuesto a gastar tiempo, esfuerzo y dinero en ideas que parecían absurdas, locuras que nadie más se atrevería a filmar, porque entendió algo que muchos ignoraban. La audacia combinada con análisis crea oportunidades que nadie más puede replicar. Al mismo tiempo, comenzó a practicar una forma extrema de paciencia estratégica. Sabía que la viralidad rara vez ocurre de la noche a la mañana. Cada video que no despegaba, cada esfuerzo sin recompensa inmediata, era en realidad una inversión silenciosa en su aprendizaje y comprensión de la plataforma. Cada fracaso le daba datos que alimentaban su siguiente idea. Cada acierto le enseñaba cómo amplificar emociones y anticipar reacciones. Ese estado mental se volvió casi obsesivo. Jimmy no solo buscaba hacer videos, buscaba entender cómo la atención humana funcionaba a gran escala. No se conformaba con vistas. Quería emociones masivas, momentos compartidos, fenómenos que la gente recordara y comentara. Y mientras otros creadores perseguían modas pasajeras o desafíos temporales, Jimmy cultivaba un enfoque a largo plazo, construyendo lo que él llamaba un motor de viralidad, un sistema mental para transformar ideas locas en contenido que nadie más podría replicar con la misma precisión. Incluso antes de su primer gran éxito, ya estaba pensando en proyectos imposibles, retos que parecían absurdos, concursos enormes, donaciones gigantes, stunts que parecían económicamente irracionales. Todo eso surgió de su mente entrenada por años de prueba, error y análisis obsesivo. Cada pequeño experimento, cada video que fallaba, era un ladrillo más en la construcción de su mentalidad de creador de fenómenos. Y aquí está lo más importante. Esa mentalidad inicial es lo que permite que MrBeast no solo haga videos virales, sino que invente un nuevo estándar en la creación de contenido. No es suerte, no es carisma, no es marketing. Es paciencia combinada con audacia, resiliencia frente al fracaso, análisis de patrones y un hambre silenciosa de dominar el sistema antes de que el mundo lo entendiera. Jimmy Donaldson pasó años construyendo esta mente antes de que nadie supiera quién era. Y esa base invisible, casi secreta, es la que luego transformaría YouTube y definiría al fenómeno global llamado MrBeast. Hasta cierto punto, Jimmy Donaldson vivía en un territorio seguro. Pequeños videos, pruebas constantes, intentos fallidos que le enseñaban más que le restaban. Pero había un punto de quiebre, un instante donde la paciencia y la experimentación ya no eran suficientes. La necesidad de arriesgarlo todo para lograr un salto real. Ese momento llegó con sus primeros desafíos extremos, videos que requerían cantidades de dinero que él no tenía, logística imposible, coordinación con amigos y desconocidos, y la certeza de que, si fallaba, podría arruinar todo lo que había construido hasta ese momento. Imagina estar frente a la cámara, con la presión de producir algo que nadie había visto, mientras cada movimiento, cada error técnico, cada decisión se siente como caminar sobre una cuerda floja. Era la diferencia entre seguir siendo uno más en YouTube o convertirse en alguien que todos empezarían a notar. Su primera gran apuesta no era solo un video, era un experimento social y creativo de escala monumental. Desafíos que involucraban dinero real, locaciones complicadas y consecuencias visibles. Cada persona involucrada tenía que confiar en él, y él tenía que confiar en sí mismo para ejecutar algo que, hasta ese momento, nadie había hecho con éxito. En ese punto, todo lo que había aprendido hasta entonces se puso a prueba.
la paciencia de años de análisis, la tolerancia al ridículo, la resiliencia frente al fracaso público, la obsesión por entender cómo capturar la atención y, sobre todo, la audacia para arriesgar dinero y reputación en algo que nadie garantizaba que funcionaría. El día de la filmación, la tensión era palpable. Cada cámara, cada preparación, cada gesto contaba. No había margen para errores. El fracaso no sería solo un video que nadie veía. Sería visible, cuantificable y con repercusiones inmediatas en su reputación como creador. Cuando finalmente se lanzó el video, el resultado no fue instantáneo. Hubo horas de espera, de mirar métricas, de sentir que todo podía desmoronarse. Pero luego sucedió algo inesperado. La audiencia respondió de manera explosiva. Cada vista, cada comentario, cada compartido se sintió como una confirmación silenciosa de que el riesgo valió la pena. Ese video no solo catapultó su canal, sino que redefinió su comprensión de lo posible. Jimmy comprendió que la escalada de riesgo controlado podía generar resultados que la consistencia moderada nunca alcanzaría, y que cada apuesta audaz que tomara en el futuro debía construirse sobre la base de aprendizaje meticuloso, paciencia estratégica y ejecución impecable. Ese evento de fractura no solo validó sus métodos, los reforzó, le enseñó que para destacarse en un océano saturado de contenido, no basta con crear, hay que arriesgarse a innovar y escalar en grande. Que cada salto, cada desafío imposible, se convierte en un catalizador de crecimiento cuando se ejecuta con inteligencia, preparación y audacia. Y ahí nació la mentalidad que definiría a MrBeast. Arriesgar mucho, pero de manera estratégica. Invertir en grande, pero con cálculo. Experimentar sin miedo, pero siempre aprendiendo de cada error. Ese equilibrio entre audacia y disciplina se convirtió en el corazón de todo lo que haría después, desde sus desafíos virales más grandes hasta las donaciones colosales que hoy definen su marca. Después del primer gran salto viral, muchos creadores podrían haberse relajado, habrían repetido fórmulas exitosas, asegurado vistas y seguidores, y vivido cómodamente en la zona de popularidad alcanzada. Jimmy Donaldson hizo exactamente lo contrario. Él tomó una decisión que nadie notó al principio: invertir todo lo que tenía, tiempo, dinero, energía, en proyectos que nadie entendía y que parecían imposibles de monetizar. Construir un video viral ya no era suficiente. Quería crear fenómenos culturales que transformaran la percepción de lo que era posible en YouTube. La decisión invisible no era un truco de marketing, era una estrategia a largo plazo. Cada video debía generar aprendizaje, impacto y audiencia, incluso si parecía excesivo o arriesgado para el público o los inversionistas. Por ejemplo, organizar un desafío con $100.000, coordinar logística con decenas de personas, filmar locaciones complicadas y entregar premios gigantes no era solo espectáculo. Era entrenar su músculo creativo y operativo, establecer confianza con colaboradores y demostrar que podía ejecutar ideas colosales sin colapsar. Nadie entendía por qué gastaba tanto dinero en un solo video cuando podría haber crecido más lentamente y asegurado ganancias moderadas. Pero Jimmy veía más allá del clic instantáneo. Cada inversión invisible era una semilla de lealtad de audiencia, posicionamiento de marca y experiencia operativa que nadie más tenía. Esa decisión invisible también lo obligó a desarrollar sistemas internos, logística impecable, planificación de contingencias, seguimiento de cada detalle. Cada video ya no era solo un reto creativo, era un mini proyecto empresarial que exigía coordinación, disciplina y visión estratégica. Mientras otros creadores imitaban tendencias, Jimmy estaba construyendo una infraestructura de contenido viral que sería imbatible en el futuro. No se trataba de ver resultados inmediatos, sino de preparar el terreno para videos que cambiarían la forma en que la audiencia interactúa con YouTube y el entretenimiento digital. Lo invisible de esta decisión es que,
aunque parecía riesgo y gasto extremo, era precisamente la base del crecimiento exponencial que vendría después. Cada video audaz, cada entrega masiva, cada donación extraordinaria era parte de un sistema que consolidaba su marca y lo volvía irreemplazable en la mente de millones. Y mientras todos esperaban que se conformara con el éxito inicial, él seguía adelante, arriesgando más, pensando más grande, imaginando lo que nadie se atrevía a imaginar. Porque entendía una regla simple: la verdadera ventaja no está en lo que ves hoy, sino en lo que estás construyendo silenciosamente para mañana. Después de años de experimentación, fracasos y decisiones invisibles, Jimmy Donaldson comprendió algo crucial. La creatividad sin estructura se agota y la audacia sin disciplina no escala. Fue entonces cuando comenzó a construir su sistema. Un sistema que transformaría ideas imposibles en videos que millones esperarían con ansias. No era solo planificación, era ingeniería de fenómenos virales. Cada video empezó a seguir un patrón invisible. Desde la idea inicial hasta la ejecución final, cada paso estaba calculado para maximizar impacto, emoción y participación, pero nunca de manera rígida. El sistema estaba diseñado para adaptarse a cada locura que Jimmy imaginara. Era como tener un laboratorio de creatividad que podía producir resultados a gran escala sin romperse. Parte del sistema era la selección obsesiva de equipo. Cada miembro del equipo tenía un rol específico. Cada persona conocía su valor y sabía que sus acciones impactaban en el resultado final. Jimmy no solo dirigía, co-creaba y entrenaba. Y mientras algunos podrían ver un caos de cámaras y premios gigantes, él veía un flujo sincronizado donde cada decisión menor tenía consecuencias enormes. Otro pilar del sistema fue la planificación logística extrema. Desde contar cada centavo hasta coordinar escenarios y permisos, no había improvisación. Todo estaba pensado para sostener ideas que parecían imposibles de ejecutar. Y aunque la audiencia solo veía el espectáculo final, detrás había horas y horas de ingeniería creativa y operativa. El sistema también incluía feedback inmediato y aprendizaje acelerado. Cada video se analizaba con precisión. ¿Qué funcionó? ¿Qué emoción fue más fuerte? ¿Qué escenas generaron más retención? Cada dato se integraba al siguiente proyecto. Cada error se transformaba en una lección para hacerlo aún más grande y mejor. Y quizás, lo más importante, el sistema transformó la audacia personal de Jimmy en ventaja estructural. Ya no dependía solo de su creatividad o de su capacidad de arriesgar. El sistema reproducía esa audacia de manera consistente. Cada desafío, cada donación gigante, cada locura extrema se volvió predeciblemente impactante, pero siempre sorprendente para la audiencia. Este sistema también le permitió escalar sin perder la esencia. A medida que el canal crecía, la complejidad de los proyectos aumentaba exponencialmente. Sin un sistema robusto, habría colapsado. Con él, cada nuevo video podía superar al anterior, manteniendo a la audiencia expectante, emocionada y viralizando contenido a niveles inimaginables. El resultado, MrBeast dejó de ser solo un creador. Se convirtió en una marca viva, un ecosistema de entretenimiento y un fenómeno cultural, sostenido por una máquina invisible que nadie veía, pero que siempre funcionaba. Porque aquí está la regla que nadie menciona: la creatividad sin sistema es fugaz. El sistema sin creatividad es aburrido. Jimmy Donaldson logró fusionar ambos, y ahí radica su ventaja incomparable en YouTube. Desde afuera, todo parece diversión, locura y generosidad sin límites. Videos gigantes, premios enormes, retos imposibles. Eso es lo que la gente ve. Pero detrás de cada récord de vistas hay una historia mucho más silenciosa, mucho más dura. Jimmy Donaldson trabaja en un nivel que pocos comprenden. Cada video que ves requiere meses de planeación, coordinación, permisos, logística y dinero.
Cada decisión es crítica. Un error puede arruinar no solo el video, sino la credibilidad de su marca y la confianza de su equipo. Esa presión constante no desaparece cuando se apaga la cámara. Se queda contigo, como un zumbido constante en la mente, recordándote que el próximo proyecto debe ser más grande, más audaz, más impresionante. El costo no es solo físico, aunque pasar horas interminables filmando, editando y planeando puede quemar a cualquiera. El costo más profundo es emocional y psicológico. La sensación de que no puedes parar, de que cada éxito solo aumenta las expectativas, de que cada video debe superar al anterior, es abrumadora. Además, Jimmy no solo produce contenido para él mismo, tiene un equipo, seguidores, sponsors y una audiencia global que espera resultados imposibles. Cargar con esa responsabilidad diariamente es agotador, y aunque la gente ve diversión y premios, nadie ve las noches sin dormir, la ansiedad de coordinar miles de detalles, o los momentos de duda donde se pregunta si todo esto vale el sacrificio. Hay también un precio social. Jimmy comenzó siendo un adolescente común y corriente, pero al crecer tan rápido en fama y recursos, las relaciones normales se vuelven difíciles. Es difícil confiar en las intenciones de otros, equilibrar la vida personal y mantener conexiones auténticas cuando todo tu mundo gira en torno a retos que cuestan cientos de miles de dólares. Y, sin embargo, sigue adelante, porque entiende algo que pocos entienden. El éxito verdadero exige más de lo que se muestra. Cada video viral, cada donación enorme, cada récord roto viene con horas de estrés, decisiones imposibles y sacrificios invisibles. Esa es la otra cara de la moneda, la que convierte la fama y el impacto en un peso silencioso, constante y difícil de ignorar. Pero aquí está lo que define a Jimmy. Aprendió a vivir con ese costo y a usarlo como combustible. La presión lo hace innovar, lo hace más creativo, más audaz, más sistemático. El costo del éxito no lo detiene, lo impulsa. Y esa es la razón por la que MrBeast no solo es un creador, sino un fenómeno imposible de replicar. Si hay una verdad que atraviesa la historia de MrBeast, no está en el dinero que regala, ni en los récords que rompe, ni en los desafíos extremos que parece inventar a diario. Está en algo mucho más silencioso, invisible y potente. La obsesión por experimentar, aprender y ejecutar sin miedo a fallar, incluso cuando nadie entiende lo que estás haciendo. Jimmy Donaldson entendió algo que muchos olvidan. La ventaja real no se construye siguiendo las reglas del presente, sino anticipando lo que otros aún no pueden ver. Cuando comenzó, nadie entendía por qué gastaba tanto dinero en un video que podía fracasar. Nadie veía que cada fracaso aparente, cada locura extrema, era en realidad un experimento para aprender lo que funciona y lo que no. Ese principio es universal. Si quieres sobresalir, no basta con reaccionar al mundo. Tienes que adelantarte a él, invertir en audacia y estructurar tu creatividad para que escale. Cada locura de MrBeast sigue un patrón, una idea que desafía lo común, un riesgo calculado que pocos se atreverían a asumir, un sistema que permite ejecutar lo imposible y un análisis constante para aprender y mejorar. Eso no se limita a YouTube. Cualquier proyecto, negocio o meta personal puede aplicar este principio, construir sistemas que transformen la audacia en resultados sostenibles, mientras otros esperan instrucciones o buscan la fórmula fácil. La otra capa de este principio es que el riesgo es solo útil cuando está respaldado por preparación y repetición. Jimmy no improvisa, prueba, falla, ajusta y vuelve a intentar, convirtiendo cada error en ventaja futura. El aprendizaje acumulativo es lo que convierte lo imposible en inevitable. Y hay algo más, paciencia estratégica. La mayoría de las personas abandona cuando el mundo aún no entiende su visión. Jimmy esperaba, ajustaba y persistía. Eso es lo que convierte un creador audaz en un fenómeno cultural. La capacidad de sostener la visión mientras todos los demás
esperan resultados inmediatos. Si tuviéramos que resumir la esencia de MrBeast en una sola idea, sería esta: arriesga, experimenta y construye un sistema donde tu creatividad pueda escalar, incluso cuando nadie más lo entiende todavía. Es un principio que funciona en cualquier ámbito de la vida, ya sea creando contenido, construyendo un negocio o simplemente persiguiendo un sueño que otros consideran imposible. Jimmy Donaldson no es solo MrBeast, es la prueba viviente de que el éxito no llega por azar, ni por talento único, ni por suerte. Llega cuando combinas audacia, sistematización, aprendizaje constante y paciencia estratégica para anticiparte al mundo. Y eso es lo que hace que cada video, cada desafío, cada récord roto tenga sentido más allá de la pantalla. Porque detrás de la locura hay un principio universal que cualquiera puede aplicar si está dispuesto a sostenerlo en silencio, paso a paso, mientras el mundo todavía no entiende lo que estás construyendo. Al inicio de esta historia, Jimmy Donaldson era solo un adolescente frente a una cámara barata, obsesionado con una sensación incómoda: no ser suficiente, no destacar, no ser recordado. Cada video que no funcionaba, cada suscriptor que se perdía, reforzaba ese miedo silencioso que lo impulsaba a experimentar, a probar, a arriesgar más de lo que cualquiera consideraría sensato. Décadas después, millones de personas ven a MrBeast y solo perciben los retos, los premios, la locura. Ven el espectáculo, pero lo invisible es la constancia, la paciencia estratégica, el miedo que nunca desapareció y que Jimmy transformó en fuerza creativa. Ese miedo inicial nunca se fue, solo cambió de forma. Hoy ya no es miedo a la irrelevancia adolescente. Es miedo a no innovar lo suficiente, a no romper los límites, a no crear algo que deje una marca permanente en un mundo que nunca se detiene. Y es ese miedo el que lo impulsa a continuar, a diseñar videos imposibles, a invertir sin garantías, a arriesgar dinero, tiempo y reputación. Cada locura que ves no es impulsiva, es el resultado de años de disciplina silenciosa y de una mentalidad que aprendió a convertir la incomodidad en acción. La historia de MrBeast nos recuerda algo fundamental: la verdadera diferencia no se mide en vistas ni en premios, sino en la capacidad de sostener el riesgo, la creatividad y la audacia cuando nadie más cree en ti. Porque al final, el fenómeno que todos celebran es solo la superficie. La profundidad está en el niño que temía desaparecer, en la mente que nunca dejó de analizar, aprender y arriesgar, en la paciencia de construir sistemas que transforman audacia en resultados y miedo en oportunidad. Y ahí está la lección silenciosa que resuena más allá de YouTube. Si hay algo que te incomoda, algo que sientes que necesitas intentar, algo que el mundo aún no comprende, persiste, arriesga, experimenta, sistematiza, aprende. Porque sólo así, lentamente, tu visión imposible se convierte en inevitable. Jimmy Donaldson no dejó que el miedo lo detuviera, lo convirtió en su motor, y eso es lo que transformó a un adolescente con cámara barata en MrBeast, un fenómeno que redefine la creatividad, la viralidad y el impacto en la era digital.